Listo, listo. Thank you. Bueno, pues muchas gracias. Espero hayan desayunado rico. Pasamos a nuestra segunda parte, la última, donde justamente vamos a entrar a un momento ya con esta conciencia despierta, esta parte de decir, ok, sirvió para algo mi dolor. ¿Y qué hago ahora con esto? ¿Cómo lo voy a expandir? ¿Cómo lo voy a potencializar? Quiero saber qué recursos tengo en este momento porque por el dolor a lo mejor sentí que se me acabaron, pero no. Para eso nos va a guiar el doctor Humberto Romano, que nos va a hablar justamente de reconocer esas capacidades propias para poder ir más allá. No solo con nosotras, con nosotros mismos, sino para compartirlos y seguir. Y así que se cumple el propósito que hemos venido hablando. Estar aquí e impactar la vida de los demás. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. Ahí está. Espero que se escuche bien. Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos ustedes, ya casi tardes, mediodía. Jorge, gracias porque no solo tienes un bonito lugar, sino esto lo hace tu calidad y tu calidez humana. Gracias. Desde ayer que tuve la oportunidad de conocerte y obviamente de compartir con algunas y algunos de ustedes, la verdad que para mí significa mucho estar aquí. No hay espacios ni públicos grandes o pequeños, y bien lo decía Carla, estamos quienes tenemos que estar aquí. Hoy hemos escuchado en esta primera parte a una gran mujer que yo admiro, que desde que tuvimos la oportunidad de conocer, gracias a Carla, su hija, sinceramente también han sido las mujeres mi mayor inspiración y honro a la mujer desde esto, desde compartir precisamente como a mí me gusta que me compartan. Me gusta desde la conciencia en el cómo. Dime cómo, ¿no? La gente normalmente dice, échale ganas, ¿no? Échale ganas, hay que salir adelante. Escuchaba las historias de cada una de ustedes y que cada uno de nosotros, como bien Jorge lo decía, es diferente la historia, ¿no? El dolor, cada quien en su nivel, en su forma, en su magnitud. Pero aquí lo más importante es que habemos personas y cada persona, independientemente de eso, pues hemos transformado nuestras pérdidas, nuestros dolores, las cosas que hemos pasado de una manera diferente. ¿Y cómo seguir adelante? Aquí hay amas de casa, hay trabajadoras, trabajadores, empresarias, empresarios, colaboradores. Entonces, al final, todas las personas aprendemos a vivir en este contexto, lo cual, por el rol, por quienes hemos decidido ser, estar, pues obviamente tenemos diferentes circunstancias. Y quiero empezar platicándoles la historia de un amigo mío. Él se llama Sosimo Wenceslao, una persona aproximadamente de 33 años de edad. Y un día, Sosimo se encontraba en un parque con sus dos hijos, uno de 6 y otro de 7 años. Allá, en otra banca, sentado en el parque, Sosimo con sus dos hijos, había otra persona, como cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. Los niños de pronto toman unas piedritas, empiezan a jugar entre ellos y ¡puc! Se avientan las piedritas y le pegan al papá. El papá sigue con una mirada, como muchos de nosotros, fija hacia un celular, ¿no? Perdidos, a lo mejor distraído, igual no sé qué estaba viendo, pero ahí estaba Sosimo Wenceslao con su mirada hacia un celular. La otra persona que estaba ya observando, dije, qué bruto, le pegaron con las piedritas y no hace nada. De pronto los niños se topan con una fuente, empiezan a mojarse entre ellos y mojan al papá nuevamente. Ya le habían pegado con las piedritas, ahora lo mojan. Seca el agua y sigue su mirada fija hacia el celular. La otra persona, que pudiera parecer cualquiera de nosotros, mira qué bruto, su padre y no les dice nada. Ya le pegaron con las piedritas, ya lo mojaron. Bueno, allá él. Después los niños se topan con un balón y empiezan a cascarear y le pegan, pero en esta ocasión no al papá, sino a la otra persona que pudiéramos ser cualquiera de nosotros. Pregunta, ¿nos hubiera molestado ver que el papá está en el celular, que ya le pegaron con las piedritas, pues allá él, que lo mojaron, pero ahora pues nos dan un balonazo, ¿verdad? Nos hubiera molestado.
Pregunta. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Les cayó de peso el huevito a los chilaquiles? ¿Sí? No se me duerman, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Les hubiera molestado? ¿Sí o no? No, yo creo que sí, ¿no? A lo mejor alguna o alguno de nosotros hasta le hubiéramos reclamado al papá, ¿no? Y quizá hubiéramos dicho, hey, o les gritamos, ¿no? Chiquillos, cuiden a su papá, ¿no? Lo mismo pasa con esta persona, la que estaba del otro lado, que podemos ser cualquiera de nosotros. Se levanta, va y le dice, oiga, ¿qué no ve que sus hijos me golpearon con un balón? Tenga más cuidado. Sosimo deja el celular, lo guarda y le dice, es cierto, mis hijos le golpearon con el balón, le ofrezco una disculpa, pero usted sería capaz de decirle algo a unos niños que acaban de venir del hospital de ver morir a su madre. A lo mejor muchos de nosotros diríamos, bueno, no sabíamos, ¿no? O a lo mejor de pronto decimos, bueno, está bien, lo entendemos, pero que tengan más cuidado. El ser humano por naturaleza así es, y les comparto una palabra que me gustaría se llevaran. La palabra proviene del alemán, se pronuncia Weltanschauung. Welt mundo, a schauen nos observa. Pero la traducción, y bien sencilla, es cosmovisión. El ser humano se deja llevar por primeras impresiones. Cuando en esta vida lo que se es no parece y lo que parece no se es. Etiquetamos, enjuiciamos, de pronto, incluso sin conocer a alguien, empezamos a poner esas etiquetas. ¿Y por qué empiezo con esta palabra de cosmovisión? Porque la invitación para todas y todos es cambiar nuestra cosmovisión. No, Humberto, ¿cómo crees? ¿Tú crees que mi mamá de 95 años va a cambiar? ¿Tú crees que yo a esta edad voy a cambiar? Yo, mira, así soy, así nací, y a veces te decimos, quien quiera, bueno, esto es lo que hay, ¿no? La verdad es que la cosmovisión lleva al cambio. Y cuando la gente cambia, cuando cambia nuestra cosmovisión, la gente evoluciona. Y cuando la gente evoluciona por el cambio de cosmovisión, entonces la gente se transforma y hay una transformación. ¿Y qué caso tendría en este sentido poder cambiar, no? Si la gente estás diciendo que no cambia. Es cierto, la gente no cambia, pero no cambia por cuatro razones. No cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Y voy a querer o voy a seguir pensando a veces que hasta estoy en lo correcto. La gente no cambia por cuatro razones. No sabe, no puede, no cree o no quiere. ¿Qué haces con el que no sabe? Dile, infórmale. A veces creemos que por ser del norte somos muy directos y decimos, yo así soy. Y yo le digo las cosas de frente. No, tú eres un grosero patán o eres una grosera patana. O sea, la gente no cuidamos la forma y no quiere decir que sea besos. Quiere decir que sean las palabras correctas para que verdaderamente la gente cambie. Bendita ignorancia, a lo mejor es la incompetencia inconsciente, decir no sabía. Y en el derecho no nos exime, porque esto es la misma responsabilidad. La gente no cambia porque no sabe y prefiere vivir en la ignorancia que decir, ahora sé que no sé, ahora sé que sé y ya ni sé lo que sé. La gente no cambia porque no sabe y a veces es el desconocimiento, a veces es la falta de información, a veces es la falta de prudencia para poder decirle a alguien. Si todos los días te sirven la sopa de fideo y un día dijiste que te gustaba y ahora lo hacen diario y estás hasta acá de la sopa de fideo, y no lo quiero decir por no hacerla sentir mal, no quiero hacerlo porque a lo mejor la voy o lo voy a lastimar. Quizás si cuidamos la forma, pudiera cambiar la forma de pensar, sentir o actuar. ¿Qué hago con el que no puede? Porque luego decimos que se le ocurra, ¿no? La gente no cambia porque no sabe, pero cuando no puede, ¿qué hacemos? Y aquí es donde empieza también esta charla a entender que no todos tenemos los mismos recursos, que cada una y cada uno de nosotros traemos diferentes recursos. Hablamos de sentido común cuando tú has vivido unas cosas, yo he vivido otras, él ha vivido otras, y entonces, ¿por qué no puede? Y aquí es cuando libero a los patrones, a las empresarias, a los que tienen negocio y les digo, libérate de que no puede y ¿sabes por qué? Porque le tienes que decir, pero aparte le tienes que enseñar, aparte le tienes que instruir, le tienes que capacitar. El jefe manda, ¿sí? El líder instruye.
Y hoy el liderazgo ha cambiado porque en los 80s te decían, ¿sabes? Te contrato. En los 90s puedes, te contrato. Pero hoy lo tienes que hacer bien, de buenas y a la primera. Al final la gente no cambia también por su creencia. Si el que no sabe le digo, si el que no puede le ayudo, ¿qué hago con el que no cree? Porque dicen que la creencia limita, ¿no? Pero es una creencia que traemos arraigada de años, porque así nos educaron, porque en algún momento así me lo dijeron, porque así me ha funcionado y lo voy a seguir haciendo igual. La creencia y qué se hace con las creencias. Cuando de pronto decimos, así se ha hecho y ha funcionado. Cuando de pronto, a lo mejor en la creencia que limita, puede llegar a decirse entonces que le tengo que convencer a alguien. Y el mejor convencimiento es el ejemplo. Eso que de pronto nos cuesta tanto trabajo ser coherentes y congruentes con lo que hacemos, decimos y pensamos. ¿Y qué hago con el que no quiere? Porque si no sabe, le digo, si no puede, le ayudo, si no cree, le convenzo. Pero si no quiere, es un problema de actitud. Y ustedes saben que la actitud es el catalizador. La actitud es un posicionamiento mental adoptado acerca de algo de alguien. Le sensibilizo. ¿Y cómo se sensibiliza a alguien? ¿Cómo le hago entender a alguien cuando de verdad ya le dije, ya le quise enseñar, pero al final no he podido? A veces también hay que soltar y a veces hay que dejar ir. Y a veces hay que dejar ir ese pensamiento en donde queremos ayudar y salvar vidas. Y digo salvar vidas porque a veces ni nos lo piden. Dice el precepto, no ayudes a quien no te pide ayuda. Pero es que yo quiero que esté bien, yo quiero que salga adelante, yo quiero que le eche ganas, yo quiero que estudie, que trabaje. Eso es lo que tú quieres, pero no sabes si esa persona lo quiere. A veces ni permiso decimos. Y esto sistémicamente, obviamente se habla, ¿no? No respetamos el orden de cada cual y cada quien. Entonces, ¿cómo le hago? Y te voy a dar la primera herramienta para entender a las personas. La parte del entendimiento tiene que ver con su forma de actuar, con su forma de proceder, porque alguien es como es. Cuando hablaríamos de conducta, pues entonces estamos hablando de comprender. Entiendo que vivas lejos, mas no comprendo porque siempre llegas tarde y no te levantas más temprano. Esta es la parte en donde el entendimiento tiene que ver con el comportamiento. ¿Y cómo entiendo a la persona? La fórmula es bien sencilla. 3 ingredientes: capacidad, interés y oportunidad. Hay gente que tiene la capacidad, pero no tiene el interés. No, 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 es que mi hijo es bien listo, ¿eh? No, 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 si lo vieras, se pone y puro, pues sí, y es bien chambeador, ajá, pero tu hijo no quiere, tu pimpollo no quiere. Y puede ser el más inteligente, la más inteligente, pero no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque está dormida o está dormido. La gente dice que toca fondo, a veces en un accidente, a veces en una pérdida, a veces en un robo. La gente toca fondo. Hay quien se muere y nunca toca fondo. Hay gente que llega vieja y nunca toca fondo y sigue dormida. Hay gente que pasó una pandemia y no tocó fondo y sigue viva haciendo como que respira. La gente puede tener la capacidad, pero no tiene el interés. Y el interés tiene que ver con el quiero. Dicen que el interés mueve montañas, pues sí, pero es cuestión de querer. ¿Y cómo hago que alguien quiera? Hay gente que quiere, que tiene el interés, pero no tiene la capacidad. Y no es que sea tonta, le falta formación. Eso que le llaman sentido común, un día un jefe me dijo, capacítame a mi gente en sentido común, para que se le ocurra. Híjole, primero hay que entender qué es el sentido común, ¿no? Y el sentido común, les voy a decir qué es. Es la suma de la experiencia, el conocimiento y la formación. A una persona no se le ocurre porque no sabe. A una persona no se le ocurre porque no puede. A una persona no se le ocurre porque nadie lo ha formado. Y a veces queremos que la gente aprenda y todavía decimos que nos lea el pensamiento. Un día alguien me dijo, es que usted quiere que le lean el pensamiento. Sí, sí. Cuando realmente no entendía que la gente tenemos diferentes recursos y que ante las adversidades de cada una o cada uno podemos reaccionar de distinta manera. Y que si yo salí adelante, tú puedes, ¿no? A lo mejor ella no puede. Y le va a costar más trabajo que a él, o que a mí, o que a él. Al final del día, se trata de ¿qué?
de que hay gente que tiene la capacidad, pero no tiene el interés. Hay gente que tiene mucho interés, se les llama tontos con iniciativa, y líbreme de tener cerca con poder y dinero, son peligrosos. Se les dice peor. Pero hay prudencia ahorita con el vocabulario, ¿no? Si no, va a volver a Carmela. Pero aquí lo más importante es que hay gente que tiene el interés y que te dice, y yo, mire, vamos a hacer business. Tranquilo, te falta formación, ¿sí? Hay dos cosas bien importantes en la vida y la gente no cambia tampoco con esta herramienta que les estoy compartiendo, porque tiene la capacidad, tiene el interés. En medio de todo esto está el talento. Si tengo el interés, a veces solo me quedo en buenas intenciones y dice que los panteones están llenos de eso. Hay gente que tiene la capacidad, tiene el interés, pero no ve la oportunidad. Yo te pongo, yo te doy, yo te invierto, yo te pago, yo te llevo. Y te dice, no, ahorita no, mira, yo así con mis 680 estoy bien a la semana. ¿Sí? Así para comer. Cuando uno de pronto dices, me quiero tragar el mundo y quisiera ser, y si yo estuviera en tu lugar, pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque está desmotivado, desmotivado. Y le echa la culpa al TDAH y le echa la culpa a la ansiedad. A nosotros se nos quitaba a nalgadas, con fajazos. Te ponías a barrer y se calmaba la depresión. La chancla, ¿no? Allá en Sonora. El chanclazo, le hizo falta chancla. Hoy es violencia. Y sí, hay 7 tipos de violencia. ¿No? En el ámbito académico es el bullying y en el ámbito laboral es el mobbing laboral. Sin embargo, bueno, hoy hay que aprender no a criticar las nuevas generaciones, le llaman nuevas juventudes, sino hay que aprender a hacer este engage o esta sinergia entre la energía, la vitalidad, el riesgo y obviamente también la experiencia, porque las canas y arrugas eso nos dan. Al final, hay gente que tiene la capacidad, tiene el interés, pero está desmotivada. Y esa es una educación que desgraciadamente la hemos llevado. Si sacas 10, te compro. Si haces esto, te doy. Entonces llego a la chamba y quiero bono de todo. Y hasta por asistir. Al final del día, Humberto, ¿cuál es la propuesta? Primero, entender que una persona a veces no cambia, no hace, no mueve, no tiene sentido común, porque puede tener la capacidad, pero no tiene el interés y puede que esté dormida. ¿Y cuándo te mueves? ¿Cuándo despiertas? ¿Cuándo tocas conscientemente ese fondo? Porque hoy hemos hablado de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Durante esta charla hay cosas wow, pero también hay cosas chin. Y entre el wow y el chin está el clic. Ahora me doy cuenta que a lo mejor estaba dormida o dormido. ¿Cómo despierto? Y cuando trabajo precisamente con todas y todos, con ellas y ellos, evidentemente me doy cuenta que todas y todos traemos recursos. ¿Qué es un recurso? Un recurso es una capacidad. Y por eso cuando me dicen, tú tienes la capacidad de hacerlo, usted tiene la capacidad igual que yo de salir adelante. ¿Pero cómo? Primero, identificando mis recursos. Los recursos son tangibles o intangibles. Este es un recurso, pero también este es un recurso. Y también mi actitud es un recurso. Entre lo tangible y lo tangible, no hago nada si no lo multiplico por algo. Y esa multiplicación tiene que ser la actitud. Si yo pongo en práctica esto y en ejemplo, de pronto tengo conectividad, me corren de la chamba, en mi casa tengo un horno y entonces veo un tutorial de cómo hacer panes. Al final horneo 5 panes y con eso le doy de comer a mis hijos. Esta es la historia real. Quizá después de una pandemia, en donde a lo mejor una mujer no tenía para darle de comer a sus hijos, en donde quienes a lo mejor ven carencia, otros vemos oportunidad. En donde ayer incluso veíamos una fila de autos y decíamos, mira, la fila de vendedores que hay
aprovechando una oportunidad hacia, obviamente, todo el enojo que nos puede generar, obviamente, este tránsito. Que no mitiga la frustración, pero las penas con pan son buenas o son más leves. Al final, la parte de los recursos es muy importante porque si nosotros no los identificamos, a mí de nada me sirve que tú me digas que eres buena o eres bueno. ¿Eres chingón o chingona? Al final, el identificar, sobre todo ejecutar los recursos, es cuando viene esa capacidad como aptitud de salir adelante. ¿Dónde está la llave o cómo podemos en algún momento llegar a poner estos recursos en práctica? Ante una situación de negocio, ante una situación personal, ante una pérdida, ante cualquier circunstancia que incluso se pueda llegar a ver como adversidad. Los recursos normalmente y se ponen de manifiesto principalmente cuando yo los identifico. Y literal, a lo mejor a veces tenemos que hacer un inventario y decir no solo para qué soy bueno, sino aquello que hago bien y si creo que soy chingón, pues obviamente ejecutarlo y ponerlo en práctica. ¿A través de qué, Humberto? A través de la conciencia. Hay tres tipos de conciencia. La conciencia moral, dicta lo bueno, lo malo. La conciencia social, me cuidas, te cuido. Pero la que tenemos que estar bien presentes es la conciencia personal. Y la conciencia personal es la que nos hace mantener el equilibrio precisamente entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que hago y obviamente reacción. Si nosotros estamos viendo obviamente estas herramientas, lo primero que pongo en la mesa es la cosmovisión. Hoy es empezar a cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar. Si no cambio porque no sé, porque no puedo, no creo, no quiero, bueno, pues tratar de poner ese catalizador donde informe, donde ayude o capacite, donde convenza con el ejemplo o donde incluso sensibilice o a veces incluso y sistémicamente tenga que decir, esto no me toca. Hoy las reglas son muy fáciles y desde este orden es el amor, el equilibrio, la reciprocidad. Como veo doy, al final del día lo que das y no se llama karma, se llama compensación. A cada persona le llega su momento. Cuando muchos de pronto a lo mejor hemos pensado y querer incluso hacer justicia por nosotros mismos. Hoy lo único que les puedo decir es que este despertar se consigue cuando uno mira hacia adentro. Y algunos le llaman reflexión, algunos le llaman insight en psicología, otros le llaman acto de conciencia. Yo le llamo visión, mirar hacia tu propio corazón para despertar. Y ese despertar tiene que ver que en algún momento mires hacia adentro, porque quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. La gente normalmente mira hacia afuera. ¿Ya viste? Ya se compró, no, ya compró, ya hizo. Está haciendo, está construyendo. No, es que ahora ya le cerraron, no es que de pronto ve la. No, de seguro, así es la gente. No solo la gente siempre va a hablar. La gente y para la gente su cosmovisión siempre va a ser dormir por estar viendo lo que hace el otro. Cuando uno mira hacia adentro, miras hacia tu propio corazón, te das cuenta y haces conciencia, no si estás bien o estás mal, sino si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto. Uno puede ser eficaz, puntual, a tiempo, las cosas como deben de ser. Uno puede ser eficiente, hacer las cosas bien y somos seres productivos. Y me quedo con esa frase que decía sabiamente, ¿no? La gente buena se va. Y a veces los que no somos tan buenos nos quedamos. Para no solamente ser eficaces y eficientes, sino para ser efectivos. Y ser una persona efectiva es hacer lo correcto. Es conducirse de una manera en la que al final del día, con esta capacidad que les comparto, aprovechemos nuestros recursos existentes para ganar posición de ventaja. Eso es ser estratega. Al final, la estrategia no está en la maña, no está en la malicia, no está en el poder, sino está precisamente en algo tan importante que hoy fue una palabra que se mencionó. Y ahora es inspiración, propósito. Si yo les pregunto a cada una de ustedes y a cada uno, el ¿qué es lo que te mueve? Algunos me dirán mis hijas, mis hijos,
otros me dirán mi madre, mi esposa, mi pareja, mi negocio, mi vida, yo mismo, con una buena autoestima. Y bien se decía, la autoestima no es solamente reconocerte físicamente en apariencia, saber quién eres, saber qué puedes, saber qué crees y saber qué mereces, para no justificar que por ello trabajo y me lo compro, sino porque en algún momento el merecimiento viene desde el propósito, desde eso que normalmente me mueve y que a veces quienes estamos aquí al frente creemos en la educación. Si hubiera educación, no hubiera violencia, no hubiera basura, habría menos envidia y seríamos otro tipo de personas, no buenos o malos, sino precisamente seres humanos que verdaderamente en la conciencia podemos entender el propósito. Entender el propósito es saber cómo queremos ser recordados y que al final, más que en un epitafio, es que quieres que digan de ti cuando ya no estés. Porque todos somos buenos cuando ya no estamos. En marca personal, la gente habla de ti a tus espaldas. Y eso que dicen de ti cuando tú no estás, eso que piensa la gente de ti cuando tú no estás, es tu marca personal. Es la suma del tiempo sumada al prestigio que se convierte en reputación, como una empresa, como un lugar, como una marca, como una persona. Al final, el por qué haces lo que haces te va a ayudar a entender el propósito. Eso que te mueve a hacerlo, que va más allá de una persona, que va más allá de ser una persona firme, dura, autónoma, resiliente, ¿no? Que hoy es la palabra de moda para la adversidad. Aquí lo único que les puedo decir es que el propósito es ese GPS que nos mueve. El propósito es el que nos va dando el derrotero y la brújula que marca, obviamente, incluso nuestro liderazgo personal. Eso que al final del día no solo es como quiera ser recordado, sino al final reconocido y recomendado. Porque alguien que es recordado, no solamente por sus obras, también es reconocido. ¿Por qué? Porque lo que hacía lo hacía bien. Y obviamente es recomendado porque obviamente también era bueno. Y era bueno no como persona, pero era bueno en lo que hacía. Todo esto, a dónde nos lleva? Bueno, decía, y esta frase tan importante resumida en que a veces necesitamos o queremos tenerlo todo para comenzar, cuando a veces tenemos que comenzar para tenerlo todo. Siempre he creído que lo importante no es dónde inicies, lo importante es dónde termines. Y muchos nos hemos desesperado ante la ansiedad de salir adelante en una situación, a lo mejor de cualquier nivel, de encontrar la misma justicia, como bien ustedes lo escucharon, porque quizá a lo mejor hemos querido hacerla por nuestra propia mano. Sin embargo, les voy a compartir algo que a mí, y este es el resumen de todo lo que he hablado, de cómo una persona puede cambiar su actitud independiente a la edad, la condición, cómo una persona puede transformar el miedo y el dolor en un combustible, en cómo se puede ser el resultado positivo de un suceso negativo, que al final, más allá de ser ejemplo, se puede ser un testimonio. Y un testimonio para poder, así como nosotros decimos, soy chingón, soy chingona, estoy aquí, me reconozco, también podamos en algún momento aprender, obviamente, de cómo hacerlo. Nadie nos va a sacar del fondo de un vaso con agua. Y obviamente puedo escuchar a lo mejor una conferencia, puedo leer un libro, ahora puedo escuchar un audiolibro, un podcast, pero lo más importante de todo esto está en cada uno de nosotros. El ADN tiene que ver con la actitud, pero principalmente con el propósito. Y cuando la vida nos da una segunda oportunidad, no es para desaprovecharla, sino para poder entonces, más allá de ser mejor personas, como es el objetivo de estar aquí y el día de hoy, cuando salgan por esa puerta, sino para hacer conciencia. Hace más de 32 años, algunos aquí eran unos niños, obviamente otros ya estábamos también siendo niños y otros más maduritos. Pero en Guadalajara hubo un hecho catastrófico. Y algunos recordarán precisamente este concepto del huachicoleo. El huachicoleo aparece en el sector Reforma, precisamente aquí, en el barrio de Analco, en esa calle de 14 kilómetros, donde precisamente un 22 de abril se dieron las explosiones. Y que a lo mejor, más allá, en antecedentes San Juanito, obviamente decían, llegó el fin del mundo.
porque eso era lo que gritaba la gente en ese momento. No sabían qué estaba pasando. Quienes a lo mejor estábamos fuera o dentro decían, Guadalajara desapareció. ¿A qué viene esto? Bueno, que precisamente les sigo platicando la historia, porque ahí justo ese día, en ese hecho, me dio la oportunidad de conocer a una persona que sí, me hizo llegar a esta conciencia. Me hizo llegar y aunque era un niño, con el paso del tiempo, obviamente a entender que la vida mucho te quita, pero también mucho te da. Cuando tú reconoces que todas y todos, más allá de un ciclo, tenemos un propósito. Venimos a algo o venimos para algo. Y que ahí es donde precisamente la victimización y sobre todo el conocimiento no nos sirve para decir por qué a mí. Y algunos podemos llegar a pensar hasta en el castigo, la maldición. Durante 14 kilómetros, ese 22 de abril, 10 de la mañana, ¡pum! Un estallido acabó, pues sí, con una zona popular donde había muchas vecindades, casas y obviamente con familias muy humildes. Ahí, en la calle de Gante, número creo 410, esquina Nicolás Bravo, ahí vivía este amigo, que es otro de mis amigos como el primero, que me cambió la vida. Y me cambió la vida porque precisamente proveniente de una familia disfuncional, como algunas o algunos de ustedes, madre soltera, trabajadora, con una madre de 80 años a su cargo, y mi amigo aproximadamente de 10 años en ese momento vivió ese hecho catastrófico. Un hecho que obviamente a lo mejor en este momento ni siquiera pensaríamos que cuando hemos vivido un temblor, pues nos paniqueamos. Pero quedar bajo los escombros cuando el estallido, y en esta casa mi amigo se encontraba dormido y le cae el techo encima, logra salir y ve a la abuela tirada. En el conato de desesperación, una ventana de pronto abierta, donde la gente sangrando, los cristales obviamente rompiéndose, no podían salir. Unos bomberos con un poste abren un pedazo de puerta, sale mi amigo, sale la abuela y se viene abajo la casa. De pronto me empieza a platicar la historia, reitero, pues éramos niños, a lo mejor algún recuerdo vago de todo esto, pero cuando me la platica, yo siempre le digo, ¿y qué pasó por tu cabeza en ese momento? Y dice, mira Humberto, yo la verdad no sabía qué estaba pasando. Yo lo único que quería era saber dónde estaba mi mamá, porque aquí viene la historia. La madre acababa de llegar de trabajar, ella era administradora de un hotel, acababa de llegar de trabajar y de pronto dijo, me voy a llevar a mi hijo a que me acompañe. Dice mi amigo que eran vacaciones, que voy a acompañar a mi mamá. Y entonces empiezas a entender el propósito. Se da la vuelta y dice, no, mejor le dices que a la 1 de la tarde me prende el boiler para meterme a bañar y regreso por él. La madre se va y esto la hace que muera politraumatizada. Al tiempo de que explota el estallido, la avienta a ella abajo escombro y demás, encontrándola al día siguiente en la fosa común, para darle una sepultura digna, obviamente exhumándola y poderla enterrar. Híjole, cuando me lo platica se me pone a mí la piel chinita y de pronto digo, es que fácil decirlo, ¿no? Pero qué difícil, incluso cómo me lo estás contando. Y bueno, ahí no termina la historia. Al poco tiempo, año 3 meses, muere la abuela. Y entonces, sin familia, porque no hay familia cercana, salvo un tío que aparte de golpes, maltrato, violencia, lo deja en la calle. Obviamente en la calle, con hambre. Obviamente, imaginen ustedes, era otro tiempo, ¿no? Pero que al final del día, la calle ha sido la mejor maestra, me dice, para poder entender, y el hambre, que otra vez, lo importante no es dónde empieces, lo importante es dónde termines. Pareciera una historia que obviamente, y reitero, hay gente que ha sufrido y quizá nosotros hemos sufrido más o menos, pero no se trata del más o menos, sino que al final del día, cómo se puede encontrar a través de los recursos que a veces ni se sabe, precisamente el poder ese salir adelante también. Me dice, hemos seguido conviviendo y para terminar la historia, pues bueno, crecemos, obviamente, reitero, la abuela muere al año 3 meses y de pronto, pues hemos seguido estudiando, compartiendo y lo único que yo sigo preguntándole es, ¿cómo lo hiciste? ¿A quién le echas la culpa? Porque quería matar a José Vidaurri, porque en algún momento le quería decir, quiero encontrar al culpable que me quitó a mi madre. Y entonces me doy cuenta que la justicia
no solo es divina, la justicia se entiende a través del propósito cuando hay una segunda oportunidad. Y obviamente, pues bueno, tener esa claridad de pensamiento de lo que hoy les comparto, me ha hecho decirles que me siento no solo orgulloso, sino satisfecho de poder haber encontrado ese amigo que me ha dado la capacidad de poder estar aquí ante todas y todos ustedes, que obviamente soy yo, y salir de los escombros para poder compartir no un testimonio de vida, sino el decirte cómo verdaderamente se puede salir adelante de la adversidad, cómo en algún momento los recursos y con historias tan valiosas que yo escuché y que abrazo con amor y que obviamente reconozco y honro la historia de cada una y cada uno de nosotros, nos sirva principalmente para ser mejor personas. Y para, más allá de utilizarlo como una herramienta, el poder hacer conciencia, que es parte de lo que en algún momento hoy les quise compartir esta mañana. Sumando el testimonio de la señora Victoria, y ahora se darán cuenta, vengo de una mujer y honrando a la mujer, precisamente honro esta parte, transformando precisamente el dolor, pero principalmente el miedo, cuando no tienes el apoyo, cuando no sabes qué va a pasar y pudiendo decidir entre dos caminos. La adversidad, en donde obviamente puede haber alcoholismo, drogadicción y demás, o entonces el estudio, la preparación, la fortaleza, que al final el éxito lo vas a ver realizado. Y el éxito de lo más importante y desde hace muchos años es tocar vidas y saber que en algún momento, no como predicador, sino como una persona de cambio, que procura ser congruente entre lo que piensa, siente y obviamente hace. Eso es lo que les puedo decir y llevar el legado, sobre todo en una filosofía. Y un día por ahí me escribió mi madre y decía, Humberto, tu esfuerzo será tu triunfo. Tu mamá. Hoy lo traduzco en que la gente está donde está porque es lo que pone en su cabeza. ¿Es difícil? Sí, mucho. A veces nos cuesta trabajo, a veces no encontramos la salida, a veces, reitero, quisiéramos hacer justicia por nuestra propia mano. Cuando entendemos el para qué y que hay veces que en algún momento, aprendiendo a sanar nuestras heridas, buscando recursos, ayuda, y que era la razón de saber por qué cada uno o cada uno estamos aquí, entendemos muchas cosas. Así es de que esta mañana lo único que les puedo decir es gracias. Gracias porque su esfuerzo será su triunfo. Y agradezco la oportunidad de haber compartido con todas y todos ustedes. Pues, ay, hace mucho que no me emocionaba tanto. Creo que es la primera vez que me toca sentir a tal nivel. Como se darán cuenta, definitivamente todos tenemos la oportunidad de rodearnos de quienes queremos, porque uno eso también tiene la oportunidad de elegir. Dios va poniendo gente en tu camino, pero también tú decides si permaneces o simplemente sigues. Yo al conocer gente así, al admirar, valorar todo lo que tengo, por eso es que cada vez sigo avanzando. Y justo lo que dice Humberto y lo que hemos platicado no se trata de dónde empieces. Aunque estén poquitas personas ahorita, yo sé que esto va más allá. Lo puedo vivir aquí, sin embargo, tenemos otras experiencias. Nos ha tocado ir a dar conferencias a Houston, a otros lados, a Europa, y empezamos por una cita. Empezamos nada más por que nuestra propia gente nos creyera. Y de verdad, cuando ya el propósito está, contra eso nadie puede ir. Pero cuando lo concientizas y dices, ok, es más sencillo que puedas ir detrás de ese propósito y que lo hagas más rápido y que impactes más. Es por eso que mi deseo esta mañana es que en esta conferencia puedan llevarse todo este tesoro, porque esto es riqueza pura. La riqueza se siente aquí para transmitirla por fuera. Y sé que los corazones han sido tocados, que Dios utiliza a todas las personas, son instrumentos y permítanse ser transformados, permítanse ser potencializados, permítanse ser amados también, porque cuando uno recibe amor, simplemente va a dar amor. Así que no me resta más que agradecerles por darse el tiempo, por
por creer, por acompañarnos y por decir sí el día de hoy. Y quiero darle la palabra a mi querido Jorge, porque es el que nos abre las puertas del día de hoy. Pues, finalmente, doy gracias a Dios porque yo no creo que sea coincidencia, son dos coincidencias, ¿verdad? El hecho de haber conocido a Carla, que Carla, que hayamos tenido muchas cosas en común y que haya salido la iniciativa de hacer esta conferencia. Y pues gracias a ustedes por darse el tiempo del llamado de Dios, porque es un llamado. Yo creo que todos vivimos historias muy diferentes en nuestra vida. Traemos cargas que las vamos repartiendo. Algunos las canalizamos de una manera y otros de otra. Yo siempre siento que todos los días tenemos lucha y todos los días tenemos que llenarnos de Dios y de gente que nos traiga cargas positivas. Yo les digo, dentro del ámbito en el que yo me muevo, que es un bar, yo siempre lo he visto como mi apostolado. Un día me dijo un amigo, padre, me acuerdo mucho, le digo, ay, no, es que soy un cabrón. Y esto. ¿Sabes qué le regalas a la gente con tu felicidad? Es una forma de que Dios te puso. El escuchar a veces al borracho que no tiene ganas de vivir, a todo eso, a mí me ha enseñado mucho mi labor, aprender de la demás gente, al no juzgar, al darte cuenta que la gente, nadie, dice una amiga, me encanta su frase porque dice, hijo, nadie somos de gratis. No, nadie estamos de gratis, todos tenemos una historia y todos vivimos cosas muy difíciles ahorita que compartía conmigo. Roberto. Yo viví victimizado muchos años de mi vida por mi historia de vida que me ha tocado vivir. Tuve mucho resentimiento con mi papá, con mi mamá, con la vida, con todo. Y hoy le agradezco a Dios que haya vivido todo ese proceso de vida porque hoy soy el Jorge que me quiero más, que me cuido más, que me gusta compartir la historia con los demás porque esa historia puede ser parte de la sanación o el comienzo de darse cuenta, de hacer conciencia de esa persona con mi testimonio, a empezar a vivir lo que tengo que vivir, porque muchas veces vivimos mucho tiempo muertos. Vivimos mucho tiempo lamentándonos de todo. Ahora yo la verdad me levanto, le agradezco a Dios hasta por cagar, porque a veces no puedo cagar. Le agradezco a Dios, sí, en serio, o sea, le agradezco a Dios por todo. Claro, tienes altas y bajas. Yo hace 2 días andaba con tantas desveladas, así como que ni ganas de darle gracias a Dios. Pero, pues gracias. Espero que se lleven algo. Yo sé que se lo van a llevar, porque me movió mucho la historia de Humberto de Victoria, Victoria. Y yo creo que cada quien el compartir, nos robamos un poquito de cada quien, este poquito que sea para mejorar nuestras vidas y mejorar nuestras cosas, que es lo que ahorita yo creo que lo que nos hace falta es eso. Y compartir con los demás lo mejor que tenemos y no lo negativo. Gracias por estar aquí, gracias a Carla. Gracias por estar aquí. Bueno, pues a título personal, ay, ando muy emocionada. No, no soy así. Gracias por creer en mí, por estar aquí. Porque justo soy nueva aquí. Me siento muy emocionada porque reconozco mi valentía, pero reconozco que también soy escuchada y apoyada. Y eso no cualquiera lo tiene. De verdad, yo agradezco muchísimo eso y lo honro demasiado y es para gloria de Dios. Y eso es el feliz. Muchas gracias a todos por estar. Pues bueno.